A continuación les mostraré cómo solucionar el ejercicio repaso número 1 de Excel. Este repaso se hace con el propósito de tener las herramientas suficientes para la evaluación de certificación de Microsoft 365 en el programa de Excel. Para esto vamos a descargar primero los archivos, el archivo de Excel, que es en donde vamos a aplicar los cambios, y el archivo reclutamiento.txt, que es un archivo de texto, el cual lo estaremos utilizando cuando las instrucciones así lo indiquen. Lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo repaso de Excel. Recordemos que la extensión de Excel es el nombre del archivo .xlsx. Ahora voy a descargar el archivo reclutamiento.txt. Posterior a la descarga de los dos archivos, voy a abrir el archivo instrucciones.pdf. Este no es necesario que lo descarguemos. Posteriormente a ello, vamos a abrir el archivo de Excel y habilitamos los contenidos si es necesario. Doy clic al archivo, que ya lo encuentro en la barra de tareas, y me aparece la vista protegida, la cual pues se muestra en una línea horizontal de color amarillo, y ahí está el botón habilitar edición. Ahí le voy a dar un clic. Luego me voy a la primera instrucción donde me dice agregue la etiqueta repaso en las propiedades del documento. Abro el archivo, voy a la pestaña archivo y luego a información. Acá voy a encontrar en las propiedades avanzadas del archivo del documento una opción llamada etiquetas. Esta opción me permite desde esta vista poder escribir o agregar una etiqueta. En el caso de el archivo o el ejercicio que estamos trabajando, tiene que ir el texto repaso. Entonces lo escribimos y presionamos Enter. Posterior a ello regreso a la cuadrícula de Excel y realizo la siguiente instrucción. Inspeccione el documento, quite las propiedades del documento y la información personal. Regreso al documento, vuelvo a la pestaña archivo, luego nuevamente a información y luego comprobar si hay problemas. Inspeccionar documento. Acá me aparece un mensaje el cual podemos nosotros leer, en el cual nos indica: antes de usar el inspector del documento, asegúrese de guardar los cambios, porque el inspector del documento podría quitar datos que no pueden ser restaurados después. ¿Desea guardar el archivo ahora? Presionamos que sí, pues más que la etiqueta no hemos hecho ningún otro cambio. Posterior a ello ya nos aparece el cuadro de diálogo en el cual vamos a presionar en el botón inspeccionar. Nos aparece propiedades del documento e información personal. Acá le damos quitar todo y volver a inspeccionar. Inspeccionar nuevamente y podemos comprobar que ya no hay información para poder quitar. Luego le doy clic al botón cerrar. Número 3. En la hoja ventas 1, en la columna K, calcule el promedio de las ventas de enero a abril. Entonces nos vamos en la hoja ventas 1 a la hoja promedio, y acá, aplicando la fórmula con ese nombre, la fórmula promedio, realizamos el procedimiento. Igual promedio, seleccionamos de enero a abril, que el rango de celdas en este caso sería de G3 a J3. Presionamos Enter, regresamos a ese primer resultado y luego hacemos una serie de relleno, presionando doble clic izquierdo en la parte inferior derecha de la celda. Luego nos dice en el inciso número 4, en la columna observación, a partir de la celda L3, muestre el mensaje alcanzado para los promedios de ventas mayores e iguales a 4.500. De lo contrario, no muestre ningún mensaje. Para este procedimiento vamos a aplicar la fórmula condicional sí. Recordemos que cuando nos piden validar una celda y que si cuenta con un dato o un valor se muestre un mensaje, de lo contrario otro, ahí es donde utilizamos fórmulas condicionales, y en este caso la fórmula condicional sí. Entonces colocamos igual sí,
promedio mayor e igual a 4500, coma, alcanzado. Coma para separar criterios y comillas vacías. Recordemos que en este caso, porque estamos agregando un mensaje, un texto, tenemos que colocarle comillas. Si fuera un número el que nosotros estuviéramos validando como valor si verdadero y otro número como valor si falso, en ese caso no se colocan comillas. Pero acá, por ser un texto, por ser un mensaje, tenemos que agregarlas. Presionamos Enter y tal y cual como lo hicimos con promedio, regresamos al primer resultado y en la parte inferior derecha de la celda hacemos una serie de relleno presionando doble clic izquierdo. En la columna referencia, utilizando las fórmulas correspondientes, muestre los últimos 4 dígitos de ID empleado de cada vendedor, la palabra promedio seguido del promedio alcanzado y el resultado obtenido de la columna observación. Luego se nos muestra un ejemplo cómo tendría que quedar el resultado final. Bien, para esto vamos a anidar fórmulas. Cuando estamos hablando de anidar fórmulas es una fórmula dentro de otra fórmula. Entonces, primero nos pide que obtengamos los últimos 4 dígitos del ID del empleado. Como son los últimos 4 dígitos a la derecha, vamos a utilizar la fórmula derecha. Si fueran los primeros 4, 3, 2 o un dígito, utilizaríamos la fórmula izquierda. Ojo con esas instrucciones que tenemos que interpretarlas y leerlas correctamente. Después de haber editado la fórmula derecha, me voy a la celda que tengo que seleccionar para poder obtener los últimos 4 caracteres del ID empleado. Entonces, selecciono la celda, coloco el separador de criterios, que en este caso es una coma, y luego la cantidad de caracteres que yo necesito, que en este caso son 4. Presiono Enter y me muestra el resultado. No voy a hacer una serie de relleno todavía porque tengo que agregar los demás datos que me pide la instrucción. Entonces voy a reactivar la celda dando doble clic izquierdo o presionando la tecla F2. Y dentro de la fórmula derecha voy a agregar concatenar. Entonces tengo que mostrar primero el ID empleado, la palabra promedio, recordemos el uso de comillas cuando son textos, seguido por el promedio alcanzado y posteriormente la columna observación. Cierro paréntesis y presiono Enter. Pero si nosotros nos damos cuenta, todo aparece junto. Están los datos que me pide la instrucción. Sin embargo, pues es un poco confuso poder leerlos, y lo cual pues es una sintaxis incorrecta. Por lo que voy a hacer lo siguiente: agregar comillas y espacio. Entonces lo primero que voy a hacer es, posteriormente a la primera coma, voy a agregar comillas, espacio, comillas, coma, y presiono Enter. Entonces vemos que se agrega el espacio. Luego voy a hacer lo mismo después de la palabra promedio. Acá voy a agregar coma, acá voy a agregar comillas, espacio, comillas, coma. Tengo el siguiente dato. Y por último, luego del promedio para la observación, comillas, espacio, comillas, coma. Enter y ya me muestra los datos de forma separada. Voy a hacer una serie de relleno para autocompletar la columna referencia. Para terminar el procedimiento voy a hacer un autoajuste de columna. Esto con el propósito de que se pueda mostrar la columna referencia más ancha y los datos obtenidos a través de las fórmulas pueda quedar dentro de ella. Entonces voy a la división entre la columna M y N y doy doble clic izquierdo. Y con ello termino el procedimiento.
Instrucción número 6 nos dice, a la columna CAP de promedios aplique formato condicional de iconos 3 semáforos sin marco. Entonces voy a seleccionar la columna CAP. En la pestaña inicio voy a formato condicional y luego selecciono conjunto de iconos. Acá me muestra una serie de iconos, las cuales pues al pasar el cursor del mouse nosotros podemos observar el nombre de cada uno de ellos. Son grupos de iconos que dependiendo del valor de la celda así se van a aplicar. En este caso la instrucción nos pide que coloquemos 3 semáforos sin marco, el cual pues lo estoy seleccionando en este momento y le doy un clic. Si observamos nosotros que se agregan signos de numeral a la columna promedio, hacemos lo mismo que con referencia, autoajustamos el ancho de la columna. Entonces damos doble clic izquierdo entre la columna K y la columna L. Instrucción número 7 nos dice ordene los datos de enero, febrero, marzo y abril de mayor a menor. Para ello vamos a seleccionar toda la base de datos. Vamos a ir luego a la pestaña datos y luego a ordenar. Ahí le damos un clic. Ordenar por enero de mayor a menor. Agregamos otro nivel. Febrero de mayor a menor. Agregamos otro nivel. Marzo de mayor a menor. Agregamos un nuevo nivel que va a ser para abril. Y de mayor a menor. Le damos a aceptar y listo. Instrucción número 8 nos dice ingrese a la hoja ventas 2, muestre el total de ventas de los meses de enero a abril, asigne el nombre total al rango de datos. Vamos a la hoja ventas 2, vamos a la columna K donde está total y aplicamos la fórmula suma. No hay una fórmula que se llame total, la que usamos cuando esta instrucción se nos indica es la fórmula suma. Entonces selecciono los 4 datos, que en este caso lo compone el rango de las celdas G2 a la celda J2. Cierro paréntesis, presiono Enter y me muestra el resultado, y tal como lo hicimos en la hoja anterior, puedo hacer una serie de relleno con doble clic izquierdo en la parte inferior derecha de la celda. Y adicional pues nos pide que también le asignemos el nombre total al rango de datos. Cuando realicé el autorrelleno, las celdas se quedan seleccionadas, entonces me es más fácil poder asignarle el nombre al rango de la lista. Para ello voy a ir a la parte superior izquierda de mi pantalla, justo donde está el vértice entre la columna y la fila, y voy a asignarle el nombre en la sección cuadro de nombres. Entonces acá selecciono la celda que se muestra y escribo el nombre según instrucciones, que es total. Posterior a ello le doy Enter. Vamos a la siguiente instrucción donde dice en la columna L agregue mini gráficos de línea para las ventas de enero a marzo. Ojo, nos dice de enero a marzo, abril no lo tomamos en cuenta. Entonces me voy a la celda L2, luego a insertar mini gráficos y selecciono el mini gráfico de líneas. El rango de datos recordemos que es de enero a marzo. Luego me muestra la ubicación, que en este caso es L2 porque era donde me había posicionado inicialmente. Lo dejo tal y como está y luego a aceptar. Tal y como lo hemos hecho con las fórmulas, en este caso voy a bajar el mini gráfico. Acá no podemos darle una autoserie de relleno con doble clic izquierdo, sino tenemos que mantener el cursor del mouse con clic izquierdo sostenido hasta llegar al último dato de la base. Bien, vamos con la instrucción número 10. En la columna M de bono, calcule el porcentaje que se muestra en la celda N4 para todos los totales. Voy a ir a la celda M2, ahí voy a colocar el signo igual. Acá no voy a aplicar una fórmula, sino una función que me permite multiplicar total
por el porcentaje, que en este caso lo encontramos en la celda N4. Pero como tiene que ser el mismo porcentaje para todos los totales, entonces N4 lo voy a convertir en una referencia absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos en medio de la columna y de la fila, en medio de la letra y el número, y presionamos la tecla F4. Posterior a ello, le damos Enter, regresamos a ese primer resultado y damos doble clic izquierdo para hacer una serie de relleno, sabiendo de que todos los totales se van a multiplicar por la misma celda. Instrucción número 11. A la celda N4 agregue una nota con el texto porcentaje aplicado para el presente ciclo contable. Entonces acá selecciono el mensaje, lo voy a copiar, me voy a N4, doy clic derecho y acá justo debajo de donde dice nuevo comentario dice nueva nota. Ahí le voy a dar un clic y pego la información que copié desde las instrucciones. Posterior a ello, doy clic en otra ubicación. Instrucción número 12. En la celda G61, aplicando la fórmula correspondiente, muestre la cantidad mayor de la columna total. Utilice el nombre de la lista. Bien, entonces bajo un poco en la base de datos, me voy a la celda G61 y coloco la fórmula MAX. Recordemos que esta fórmula nos permite conocer el valor más alto o el valor mayor de un rango de celdas. Abro paréntesis y escribo el nombre que se le asignó a la lista, que en este caso es total. Entonces acá lo podemos observar. Nótese la diferencia entre una fórmula y el nombre del rango. Doy doble clic izquierdo y luego de esto agrego el paréntesis de cierre, presiono Enter y ya me aparece la cantidad mayor. En la celda G62, aplicando la fórmula correspondiente, muestre la cantidad menor de la columna total, al igual que en el inciso anterior utilizamos el nombre de la lista. Entonces igual min, abro paréntesis, y otra de las opciones que nosotros tenemos para poder seleccionar el rango de la lista es presionando la tecla F3. Con F3 podemos observar todas las listas que se han creado para un archivo. En el caso del archivo que estamos teniendo en este video es únicamente el nombre de la lista total. Entonces lo selecciono, le doy a aceptar, cierro paréntesis y Enter. Voy a aplicarle un formato moneda para que mantenga las mismas propiedades que el resto de la tabla. Y luego ya me voy a la siguiente instrucción. En la celda G63, aplicando la fórmula correspondiente, muestre la cantidad de celdas en uso de la columna enero. Acá vamos a colocar igual contará. Contará es una fórmula que nos permite a nosotros contar el número de celdas no vacías de un rango de celdas que tengamos en uso. Entonces contará, abro paréntesis y selecciono los datos de enero. Enter y me aparece 58 celdas en uso. En la celda G64, aplicando la fórmula correspondiente, muestre la fecha actual del sistema. Para ello vamos a agregar el signo igual y la fórmula a utilizar es la fórmula hoy. La fórmula hoy lo que hace es que cada vez que se abra el archivo va a mostrar la fecha actual del sistema. Y acá me aparece la fecha según lo que antes se indicaba, que es la fecha del sistema. Número 16. Agregue los datos de febrero, marzo y abril a la gráfica. Vamos un poquito más hacia abajo en nuestra hoja de cálculo, seleccionamos la gráfica y luego nos vamos a diseño de gráfica. Y luego de seleccionar la pestaña de diseño de gráfica, seleccionamos la opción con el nombre seleccionar datos. Ahí le damos un clic
Y lo que nos muestra acá como serie 1 es el nombre o el rango de enero. Entonces voy a darle un clic a agregar. Nombre de la serie, selecciono febrero. En el valor o valores de la serie, borro lo que se me muestra en ese cuadro de diálogo y selecciono el rango de datos de febrero. Aceptar y ya me muestra acá que se agregó febrero al rango de la lista. Entonces hacemos una nueva opción de agregar datos. Selecciono marzo, borro los datos y selecciono los números correspondientes a la columna de marzo. Aceptar. Ya tenemos una nueva serie agregada. Luego le doy un clic a agregar. Nuevamente, ahora con abril, borro los valores de la serie actuales y selecciono los que yo necesito, que en este caso son las cantidades de abril. Aceptar. Ya puedo observar acá 4 series agregadas. Serie 1 corresponde a enero, febrero, marzo y abril. Luego a aceptar. Y ya se me muestra de esta forma la gráfica. Instrucción 17. Cambie el color del gráfico a paleta de colores 3. Entonces, siempre en la pestaña diseño de gráfico, me voy a cambiar colores. Y acá podemos ir bajando nosotros en cada una de las opciones y se nos va mostrando el nombre específico del grupo o la paleta de colores. En este caso, según instrucciones, es paleta de colores 3, que es el que tengo ahora mismo a la vista, y le doy un clic. Agregamos el texto alternativo ventas 2024 a la gráfica. Entonces, para agregar el texto alternativo voy a darle clic derecho en una parte de la gráfica en donde no esté ningún dato numérico ni ninguna barra, y luego nos vamos a ver texto alternativo. Ahí le doy un clic, agrego ventas 2024, no hay ningún botón de aceptar, siguiente, cancelar, simplemente cierro en la X y con ello cumplo la siguiente instrucción. Número 19. Elimine el título del gráfico. Todo lo que a nosotros se nos indique, que sea eliminar, agregar, todo lo relacionado con textos que van en el gráfico, lo vamos a hacer desde el botón elementos de gráfico. Acá le voy a dar un clic. Vemos que está títulos del gráfico o título del gráfico y desmarco la opción. Y de esta forma lo eliminamos. Luego nos dice agregue el título de eje vertical primario con el texto gráfica de ventas. Voy a copiar el texto gráfica de ventas, que es el que tengo que agregar en el título de eje vertical. Y tal y como se indicaba anteriormente, le damos un clic a elementos del gráfico y regreso a títulos de eje. Doy clic en el desplegable vertical primario. Ahí le doy un clic. Ya me aparece tal y se seleccionó en elementos del gráfico y acá le doy pegar. Voy a quitarle las comillas y listo. Ya tengo acá realizado el procedimiento. Lo siguiente, número 21, configure para que los títulos de la tabla se impriman en todas las hojas. Bien, acá hay una opción que nosotros podemos aplicar para comprobar que hicimos correctamente el procedimiento que le voy a mostrar a continuación. Lo primero que podemos hacer es dar control P para darle una vista previa a nuestro archivo. Acá podemos observar que tenemos 6 páginas. Si damos clic en página siguiente, podemos observar que este grupo de celdas no cuenta con los títulos. Algunas sí, ¿verdad? Porque es como la parte superior la que tenemos ahora mismo a la vista. Pero como no es suficiente el tamaño de la página, entonces hay una parte que queda en otra. Y esta parte que queda en otra página ya no tiene los títulos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la pestaña disposición de página, imprimir títulos y luego repetir
fila en extremo superior. Acá vamos a seleccionar la primera fila. Si usted se da cuenta, independientemente en qué celda usted dé clic, se va a seleccionar toda la fila. Entonces acá ya le damos a aceptar y vamos a hacer la revisión visual. Control P nuevamente. Este Control P no es un procedimiento que se vaya a pedir en certificación, pero yo se lo estoy mostrando con el propósito de que usted observe los cambios que se aplicaron. Entonces acá ya podemos observar que en la página 2 nos aparecen los títulos, y así en todas las páginas. Y con ello terminamos el procedimiento. Número 22, agregue el número de página en la sección central. Bien, nos podemos quedar acá en configurar página y podemos dar un clic en el botón configurar página. Esto mismo podemos tenerlo a la vista a través de ir a insertar, texto y encabezado y pie de página. Lo voy a hacer desde la opción disposición de página. Vamos a darle clic al botón configurar página. Luego nos vamos a encabezado y pie de página y luego a personalizar pie de página. Nos posicionamos en la sección central y agregamos número de página. Aceptar. Este es el procedimiento que se debe aplicar para certificación. Aceptar. Podemos darle otra vez control P y observar ahora el número en la parte inferior de cada una de las páginas. Y con ello pues podemos confirmar que hicimos el procedimiento correctamente. Número 23, ingrese a la hoja 2, combine y centre el texto de la celda A1 a la celda F1 y aplique el estilo de celdas encabezado. Entonces vamos a hoja 2, de A1 a F1, en inicio, seleccionamos la opción combinar y centrar. Posterior a ello, nos pide que también tenemos que agregar un estilo a la celda. Entonces voy a estilos de celda, siempre en la pestaña inicio, y selecciono encabezado. Veamos la siguiente instrucción. Nos dice combine y centre el texto de la celda A2 a la celda F2 y aplique el estilo de celda título 2. Entonces de A2 a F2 combinamos y centramos, estilo de celda título 2 y le damos un clic. Luego nos dice en la instrucción 25, importe los datos del archivo reclutamiento.txt a partir de la celda A4 en el formato de origen como tabla. Nos posicionamos en A4, nos vamos a la pestaña datos, luego de ello vamos a obtener datos. En algunos casos, en algunas versiones aparece directamente en la barra de herramientas la opción de texto diagonal CSV. En este caso tengo que ir de un archivo, obtener datos de un archivo de texto diagonal CSV. Y le damos un clic y se nos va a abrir el cuadro de diálogo que nos va a permitir agregar el grupo de datos que tenemos desde el archivo TXT. Este archivo lo tengo en descargas y se encuentra acá, reclutamiento.txt, doble clic izquierdo. Me va a mostrar ahora una vista previa de los datos que se van a importar a esta hoja. Y posterior a ello, no vamos a darle directamente en cargar, sino en el desplegable de dicho botón. Entonces acá cargar y luego cargar en. Esto para especificar la hoja y la ubicación de donde se van a colocar los datos. Vemos que ya tiene un formato de tabla que se nos pide en las instrucciones. Luego en donde se van a situar los datos, damos clic donde dice hoja de cálculo existente, igual a 4, aceptar. Y se nos cargan los datos desde el archivo de texto. Si nos aparece este cuadro de diálogo de consultas y conexiones al lado derecho de nuestra cuadrícula, lo cerramos. Luego de esto vamos a resaltar la primera columna de la tabla.
Bien, para esto vamos a ir a diseño de tabla y luego encontramos la opción primera columna. Ahí le vamos a dar un clic. ¿Qué cambio vamos a observar? Que ahora los datos de la primera columna se encuentran en negrita. 27. En la columna meta inicial agregue la fórmula aleatorio.entre entre 1 y 10. Esta fórmula permite colocar un número aleatorio entre una cantidad inicial y una cantidad final. Regularmente pues en las instrucciones de certificación ahí nos van a indicar qué datos son los que debemos de colocar como inicial y final. Y se ejecuta de la siguiente manera. Igual, aleatorio.entre, abrimos paréntesis, 1 que es el dato inferior, agrego la coma para separar criterios y 10 el superior según instrucciones, presiono enter y tal como lo hemos hecho anteriormente, bajamos la fórmula. Número 28, aplique el formato condicional con el color de relleno verde con texto verde oscuro a las metas mayores a 5. Manteniendo seleccionado el rango de meta inicial, nos vamos a inicio y luego dar formato condicional. Acá reglas para resaltar, es mayor que. Damos un clic. En este cuadro pues podemos escribir el dato que vamos a tener como referencia, en este caso es el 5. Y luego vamos a seleccionar relleno verde con texto verde oscuro, aceptar. Y ese sería el procedimiento final. Número 29. Asigne el nombre meta a la tabla. Nuevamente vamos a diseño de tabla. El nombre que trae por defecto es reclutamiento, pero según instrucciones es meta. Le damos enter y termina el procedimiento. Y la instrucción número 30, aplique inmovilizador de paneles a las filas 1 y 2. En este caso tenemos que posicionarnos en la fila inferior a la que se nos indica en las instrucciones. Nos indica que tenemos que inmovilizar las filas 1 y 2. Entonces nos vamos a posicionar en la fila número 3. Luego vamos a la pestaña vista, inmovilizar y luego inmovilizar paneles. No vamos a inmovilizar fila superior ni columna, primera columna, sino inmovilizar paneles. Y le damos un clic. Podemos observar que hay una línea que resalta más del resto de filas. Y si nosotros bajamos en nuestra hoja, pues los títulos van a estar de forma estática. Bien, con esto terminamos el procedimiento para solución del repaso número 1. Que tengan un excelente día.